es la palabra que se le ha dado a este encuentro, ¿verdad? Que sigue un poco la línea también del encuentro que tendremos este año en Córdoba. ¿Qué significa celebrar? Esta palabra tiene diferentes significados. La primera definición de celebrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento. Por ejemplo, celebramos el cumpleaños de un familiar, un amigo. Otro significado de celebrar es alabar, alabar a alguien o elogiar a alguien. Celebrar también significa ensalzar públicamente a un ser sagrado, dedicando uno o más días a su recuerdo, a su persona. Y también celebrar significa mostrar alegría, sentir alegría o agrado por algo o por alguien. Y lo contrario de celebrar, ¿quién sabe qué? ¿Cuál es? Lo contrario de celebrar. ¿Cómo? Lo contrario de celebrar es lamentar. A ver si celebramos más o lamentamos más. Lo contrario de celebrar es lamentar, pero destacamos palabras que hemos dicho en cuanto a la definición de celebrar: festejar, alabar, ensalzar, agradar o agradarse. Mostrar alegría. Todo esto, yo no sé vosotros, pero a mí lo que me hace pensar es en aquel quien es digno de ser alabado. Amén. Amén. Que es nuestro Dios, digno de ser celebrado, digno de ser recordado, recordando todas y cada una de sus maravillas y de su misericordia en nuestra vida. El Señor de nuestra vida y toda su obra. Y si pienso en mostrar agrado, mi mente va a un versículo en concreto, que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y en la versión en la que voy a leer dice: aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Aprenderán a conocer. Y viene precedido por: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle de manera de pensar. Y sobre eso estaremos hablando en esta tarde juntas, de aprender a saber celebrar a Dios estando en su voluntad. Comprendiendo y discerniendo la voluntad de Dios, le celebramos cada día, independientemente de las estaciones que atravesemos. ¿Cuántos quieren celebrar a Dios? Amén. Amén. Primeramente, si pensamos en que es tiempo de celebrar, es tiempo de consagrarse. Vamos a decirlo todo junto para quedarnos con los 3 puntos, que no he preparado las diapositivas. Es tiempo de consagrarse. Vamos a repetirlo. Es tiempo de consagrarse. El libro de Romanos es un libro muy práctico. Está lleno de verdades, verdades espirituales acompañadas por el secreto para vivir en victoria esas verdades. Desde el capítulo 12 al capítulo 16 del libro de Romanos encontramos cómo poner en práctica todo lo aprendido. Y este capítulo 12 en concreto nos habla del servicio cristiano, nos habla de los deberes del cristiano, de su actitud hacia Dios, nos habla de la mujer de Dios, si lo aplicamos al contexto de mujeres, de los deberes que tenemos como mujeres de Dios, de nuestra actitud hacia Dios, hacia los demás, por medio de nuestra entrega personal a Él. Es tiempo de entregarse, es tiempo de consagrarse, si es tiempo de celebrar a Dios. Escuchamos continuamente sermones, predicaciones, enseñanzas, leemos la Biblia, ¿verdad? La leemos en nuestras casas, pero un buen oidor es aquel que se convierte en un hacedor. El hacedor de aquello que escucha. ¿Por qué? Porque no solo oye, sino que aprende. Entonces el hacedor es aquel que aprende de lo que escucha y lo quiere poner en práctica en su vida. ¿Por qué?
porque su deseo es hacer la voluntad de Dios. Una mujer que quiere celebrar a Dios y su presencia en su vida es una mujer que quiere aprender la voluntad de Dios, que quiere conocerla porque quiere consagrarse al Dios al que sirve y al que ama. Quiere conocer a Dios, conocer su voluntad y vivir en su voluntad. ¿Amén? Amén. Romanos, en el capítulo 1 del versículo 12, dice: hermanos, vamos a hablarlo al femenino hoy. Hermanas, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos en un contexto de celebración. Hay un sacrificio que tiene que ser ofrecido, o sea que hay una ofrenda que tiene que ser entregada en un altar, en el cual vamos a tener que ofrecer algo. Y este culto es una celebración. Y esa ofrenda que se va a entregar es tu vida y es la mía. Amén. Que se ofrece en el altar de la presencia de Dios. Aquel que te ha salvado y me ha salvado. Que quizás hoy te está llamando por primera vez a acercarte a Él. O quizás está llamando a tu corazón para que te acerques al suyo y te consagres a una mayor intimidad con aquel que un día te llamó para servirle, para amarle, para entregarle, consagrarle tu vida. Hoy no estamos en el Antiguo Testamento, en el que teníamos que ofrecer animales, que tenían que ser ofrecidos, matados, cuyo sangre derramado servía para el perdón de pecados del pueblo. Hoy podemos acercarnos al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier estado en el que estemos, psíquico, emocional, espiritual, físico. Sabemos que por medio de Jesús podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Así que entiendo que es tiempo de consagrarse. Es tiempo de ser mujeres consagradas que se ofrecen enteramente a su Dios para servirle, porque tu ofrenda es el principio de la celebración. Amén. Nuestra vida consagrada a Dios es la primera celebración que podemos vivir. Es la mejor alegría que podemos experimentar en la vida. Es la mejor decisión que podamos tomar, consagrarnos a Dios, ofrecerle nuestra vida, antes que tus dones, antes que ofrecerle tu dinero, antes que ofrecerle tu tiempo, tus esfuerzos, todos sus servicios. Lo mejor que le puedas ofrecer a Dios es tu corazón. Amén. Y consagrarte a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ponerla sobre el altar como ofrenda. Estudiamos la palabra y vemos que en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y tenía que entrar solo. Y a veces, ¿sabéis? Le ataban un cordón en el tobillo porque no se sabía si hubiese tenido algo impuro y se quedaba ahí, tan pancho. Y ya lo tiraban desde la cuerda porque nadie más podía entrar. Pero entraba solo a la presencia de Dios, seguramente muchas veces, aparte de llevar su ofrenda con temor, con preocupación, a veces con carga por el pueblo de Dios, porque entraba también para interceder por el pueblo, entraba para pedir ayuda y guía, una dirección. Y el pensar en que este hombre entraba solo en la presencia de Dios para hacer esa ofrenda, a mí me hace pensar a la soledad en la que nos encontramos cuando nos encerramos en nuestro aposento alto, en lo secreto, para buscar esa guía y esa dirección que viene de lo alto, donde no entra nadie contigo, solo tú, solo yo. Con nuestro Dios nos encerramos en nuestro lugar secreto. Quizás es tu cocina, quizás es tu estudio, quizás en el coche, quizás en la habitación, quizás un cuarto de tu casa, pero ahí
tú celebras la presencia de Dios en tu vida. Ahí es donde tú te entregas tal y como eres. Le presentas tus preocupaciones, le entregas tus pecados, le rindes tus cargas. También sueñas con Él, con tu futuro, con el futuro de tus hijos, de tu marido, de tu futuro marido, de tus amigos, tus estudios, tu trabajo. Ahí tú lo entregas todo al Señor. Entras tú sola y sales tú sola. Pero si entras entregándole todo tu corazón, seguro que sales de una forma diferente a la que has entrado. Porque hay gozo en la presencia de Dios. Porque cuando yo me gozo en estar con Él y en hacer su voluntad, yo celebro la vida con Dios, la voluntad de Dios para mi vida. La vida cristiana debe empezar con la dedicación personal a Dios. Una mujer que falla en su vida es porque ha fallado primero en el altar. Porque nuestra vida fuera de ese lugar secreto es la consecuencia de lo que hemos entregado ahí. Así que ríndete completamente al Señor. Es tiempo de consagrarse. Esto significa rendir tu voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Esa voluntad que Dios tiene para tu vida, que seguro que es mejor que la tuya. Algunas obedecen por miedo a un castigo, por miedo a que le pase algo malo, superstición. Vivimos en la gracia. Hay mujeres que obedecen simplemente porque aceptan la voluntad de Dios. Es lo que me ha tocado, esa es mi cruz, me ha tocado ese marido, ¿qué voy a hacer? Me ha tocado ese trabajo, me ha tocado esa iglesia, me ha tocado la lotería, no, Pero algunos obedecen porque aceptan la voluntad de Dios de forma pasiva, como si fuera algo que le ha tocado en la vida, ¿no? De forma victimista. Hermanas, no somos víctimas de una vida de casualidades. Hay un Dios que dirige nuestra vida. No somos niñas sin padre, abandonadas. No eres bastarda. Tienes un padre que cuida de cada detalle de tu vida y de la mía. Así que la celebración más alta viene de un corazón que ama hacer la voluntad de Dios. Y no la hace por miedo a un castigo, no la hace porque la acepta lo que me ha tocado, la hace porque ama hacer la voluntad de Dios, ama agradar a su Dios, desea celebrar a Dios en cada área de su vida. Porque sabe que la voluntad de Dios es perfecta, porque quien ama a Dios y conoce a Dios, sabe que Dios es un Padre bueno. Y un Padre bueno da cosas buenas a sus hijos. Y todo lo que Él crea es bueno. Y cuando Él dice, eso sea y se haga en tu vida, se hará y será algo bueno. Así que celebra. En la rendición de tu corazón, celebra la voluntad de Dios. Celebra la presencia de Dios en tu vida. Gózate en ella, porque sirves a un Dios bueno. Amén. Amén. Bueno, es tiempo de consagrarse. Y es tiempo de renovarse. Vamos a decirlo todos juntas. Es tiempo de renovarse. Estamos hablando de comprender la voluntad de Dios, de conocerla, de amarla, para poder cumplirla, ponerla en práctica en nuestra vida. Y para conocer a Dios y amar su voluntad, es necesaria una cosa: que su palabra no solo entre por aquí, sino que penetre en nuestra vida y nos transforme. Necesitamos que la palabra de Dios nos renueve de una vez para todas. No puede ser que seamos mujeres de 1 año, 5, 10, 20 años en la iglesia y seguimos iguales, con la misma lucha, con la misma manera de pensar, con la misma manera de reaccionar ante situaciones que vivimos, con la misma manera de sentirnos, de gestionar los problemas. Es tiempo de renovarse. Amén. Es tiempo de dejar que la palabra de Dios, que es poderosa, actúe con eficacia en nuestra vida. Amén. Nos renueve, nos transforme, porque tiene poder la palabra de Dios. Amén.
Ahora, si somos solo oidores, no va a tener ningún poder. De aquí entra, de aquí sale. Entonces, si no cambiamos es porque no estamos siendo hacedoras. No porque la palabra no tenía poder para, sino porque no estamos dejando que penetre. Pero si queremos celebrar la voluntad de Dios y disfrutar y gozarnos en cumplir con los planes de Dios para nuestra vida, debemos renovarnos. Continuamente, renovar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, abriendo nuestro corazón hacia la palabra de Dios y hacia la persona de Cristo. Entonces se abre el corazón hacia la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es algo místico, es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para ti. Y si nos renovamos, el corazón se abre. Hemos leído, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Aprenderán a conocer. Porque no siempre distinguimos la voluntad de Dios. Pero conforme nos acerquemos a Dios, conozcamos a Dios y su palabra, seremos más capaces de aprender a conocer lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Y dice que comprobaréis cuál es la voluntad de Dios. Y pienso, porque lo tenía en la cabeza toda esta semana, en el pueblo de Israel. Sobre todo en el tiempo de Moisés. Me encanta. En Éxodo capítulo 3 leemos que el Señor dice: he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Os acordáis de la historia? Y he descendido para librarlo. Y pues cuando Moisés y Aarón van delante del faraón, lo que el Señor le dice que le tiene que decir es esto. Decirle: nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y en el capítulo 5 de Éxodo dice que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: escúchame, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La voluntad de Dios era que ellos fueran a celebrar fiesta en el desierto. ¿En el desierto? Celebrar fiesta en el desierto. Pero que la voluntad de Dios, vemos toda la voluntad de Dios desde principio a final. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel fuese sacado de Egipto, un mundo pagano, un mundo idólatra, un mundo que lo tenía esclavizado, y quería que el pueblo de Israel fuese liberado de esa esclavitud, que saliera de ese entorno y cambiara de vida, que saliera de ese entorno y pudiera abrazar y empezar una nueva vida y ofrecer sacrificios a Dios. Esa era la celebración, esa era la fiesta, poder ofrecer sacrificio a Dios, poder adorar a Dios, poder servir a su Dios libremente, sin ataduras, sin esclavitudes, sin limitaciones, sin barreras, sin miedo, poder adorar y servir a su Dios viviendo consagrados a Él. Y tenían que pasar por un desierto, y tenían que llegar al monte Sinaí, donde iban a recibir la ley de Moisés, con la cual aprendieran a agradar a Dios, a caminar en su voluntad, a vivir conforme a sus pensamientos y tener experiencias increíbles que tuvieron con Él, viendo señales y milagros, y alcanzar la promesa de poder entrar en la tierra prometida. Pero cuántas cosas pasaron y cuántas cosas vivieron y cuántas cosas vieron antes de llegar al cumplimiento de la promesa. La voluntad de Dios era buena desde el principio, era perfecta,
y era agradable. Pero ¿cuántas cosas han tenido que vivir? Y vemos que en la historia del pueblo de Israel, como en la nuestra, hay tres personajes actuando continuamente: Dios, su pueblo y el enemigo. Dios tiene planes de bien para su pueblo. Dios tiene planes de bien para sus hijas. Planea un futuro de esperanza para ti. Un futuro de bendición. Y te promete victorias hasta alcanzar cada una de las promesas que Él ha declarado con su boca para ti. Pero mientras tanto, tú también eres un agente activo en todo esto, como lo soy yo. ¿Y cómo lo ha sido el pueblo de Israel? Tú y yo debemos decidir hacer caso a Dios. Hacerle caso. Escucharle. Obedecerle. Seguirle. Dejarnos renovar por sus pensamientos, por sus ideas, por su visión. Para poder levantar cada día una celebración diaria en medio de desiertos, en medio de guerras, en medio de conflictos, en medio de la enfermedad, en tiempos de alegría, en tiempos de dolor, acompañada por gente o en la soledad. Porque hay otro agente que también actúa y se mueve continuamente en nuestra vida, y es el enemigo. Y el enemigo no tiene planes buenos para ti ni para mí. Viene para robar, matar y destruir. Para robarte el gozo, para matar los planes de Dios y para destruir la fe, tu vida. Quiere que tú sigas esclava de tus miedos, esclava de tus recuerdos, esclava de tus heridas, esclava de tus traumas, esclava de tu pasado, esclava de la ansiedad, esclava del temor, oprimida, afligida, anulada por complejos, ciega, ignorante de sus promesas. Y hay que pelear cada día. Tenemos que ser mujeres que pelean por su liberación, por la celebración que Dios quiere que podamos vivir y levantarle cada día, renovando nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Porque el Señor quiere llevarnos a celebrar con Él, a disfrutar de su presencia en nuestra vida, a vivir en el gozo, a caminar en la paz, porque es posible tener paz en medio de la tormenta. Es posible vivir con el gozo en medio de un luto. Porque la celebración interna no depende de lo que vivimos por fuera, sino de lo que vivimos en el secreto con Él. De lo que Él hace cada día dentro de nosotros. Es tiempo de celebrar, es tiempo de consagrarse, es tiempo de dejarse renovar por la presencia de Dios y su palabra en nosotros. Pero debemos de salir de nuestra vieja manera de vivir. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. No eres víctima de una vida injusta. Tienes a un gran libertador a tu lado, que abre el mar rojo, que te liberta de los ejércitos que te persiguen, que te alumbra en la oscuridad, que te protege en el calor, que te defiende de tus adversarios y promete librarte de todas tus tribulaciones. Pero entiendo que la naturaleza humana y más de la mujer es lamentarse. Les encanta. Es que está guay. Uno dice, me desestreso, es que me desahogo. Es un desahogo, pero es que he descubierto que la medicina dice que lamentarse no es un desahogo, al contrario, enferma.
En nuestra naturaleza nos sale lamentarnos, quejarnos, porque no estamos conformes si somos rubias o morenas, con el pelo rizado liso, con más kilo o menos kilo, más alta, más bajita, con más pecho, menos pecho, más culito o menos. No nos conformamos con la casa que tenemos, con el coche que tenemos, con el marido, esto olvídalo, esto es un casa aparte. Con los hijos que tenemos, con la iglesia que tenemos, con los pastores que tenemos, con el grupo de alabanza que tenemos, con las hermanas que tenemos, con todo. No nos conformamos, siempre hay una queja. Lamentarse es tóxico. ¿A que sí? Totalmente. Yo ya no me lamento. Totalmente. Vale, mi hermana, dime cómo lo haces. Siempre habrá algo, siempre habrá algo. Porque nos cuesta conformarnos con lo que tenemos, con lo que hacemos, con cómo somos, con lo que Dios nos ha dado. Amén. Y creo que hoy el Señor nos desafía a celebrar, a vivir en el gozo, a sentir alegría y gratitud. Porque en verdad la respuesta, el secreto para vencer el lamento es ser agradecidos. Y la gratitud simplemente se encuentra en amar la voluntad de Dios. En saber estar en su voluntad, sea lo que estemos viviendo. Porque la queja, el lamento nos roba el gozo. Nos roba la paz, la bendición, nos ciega, nos enferma, nos contamina, nos apaga. Y como leemos en Éxodo 16, 8, dice que cuando le habló al pueblo que estaba murmurando contra Moisés, le dice, es que vuestra murmuración no es contra mí, es contra Dios. Aleluya. Cuando nos lamentamos, cuando murmuramos, cuando nos quejamos contra las personas en nuestro alrededor o las situaciones, no lo estamos haciendo con las personas, lo estamos haciendo contra Dios. Sí. Le estamos diciendo, ¿por qué me has dado esto? ¿Por qué has hecho aquello? ¿Por qué está contra Dios? Es tiempo de renovarse, para celebrar a Dios. Es tiempo de dejar de pensar como esclavas. Aleluya. Es tiempo de dejar de pensar como víctimas. Es tiempo de entender que servimos a un Padre bueno, que cuida de nosotros. Y sabéis, está permitiendo circunstancias de todo tipo y colores en nuestra vida porque quiere que crezcamos, porque quiere que le conozcamos a Él, porque quiere manifestar su amor y su poder en nuestra vida y porque nos está preparando para cosas mayores. Nos está preparando para cosas mayores y no podemos seguir siendo las mismas. Si queremos ver algo más grande de parte de Dios en nuestra vida, necesitamos renovarnos. Y por último, es un principio para mí súper claro. Aunque cada vez cuesta más caminar en ello, aunque lo tenemos asimilado, pero es algo que si lo hacemos carne en nuestra vida, nos convierte en una verdadera fortaleza en Dios. Y es esto: la debilidad da lugar a la celebración. Que es el último paso de esta meditación. La debilidad da lugar a la celebración. Segunda de Corintios 12, 9 y 10, la Nueva Traducción Viviente, con esta estoy predicando en esta tarde, nos dice, porque el apóstol Pablo 3 veces le había pedido al Señor, quítame este aguijón, y dice, cada vez que se lo he pedido, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades, Aleluya. para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para que haya una celebración, para que haya una ofrenda, tiene que morir algo.
para dar lugar a esa celebración, para que tenga sentido la celebración. Hay algo que tiene que morir. Hay alguien que tiene que morir en ese altar. Es la muerte a tu yo y al mío, a nuestra naturaleza. Morir a nuestro yo, morir a nuestro pecado, morir a nuestras tendencias, morir a nuestro pasado, morir a nuestra voluntad y morir a nuestra fuerza. No sé tú, pero yo me encuentro que siempre tengo que ser fuerte. Aunque me lamento, pero siempre tengo que ser fuerte. Si estás enferma, tienes que ser fuerte. Si estás triste, tienes que ser fuerte. Si estás cansada, tienes que ser fuerte. Porque si otros en tu casa se están enfermos, si otros en tu casa se están cansados, si otros en tu casa se están tristes, tú eres la que tiene que ser fuerte. Y he entendido que con Dios no debemos de ser siempre fuertes, al contrario, debemos de encontrar nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad para que Él sea el fuerte en nosotras. Y de eso se trata el propósito de la prueba, el propósito de los desiertos, de los momentos de sufrimiento, de los procesos por los cuales pasamos con Dios, de las luchas que vivimos. Son los caminos en los cuales Dios nos lleva con su mano para que nuestra fuerza mengue y su poder pueda aumentar en nuestra vida. Todo lo que vivimos como mujeres, si somos mujeres de Dios, es necesario para convertirnos en las siervas que el Señor quiere que seamos. Alaba a Dios en medio de la enfermedad. Adora a Dios en medio del dolor. Celebra en medio de la espera, en medio de la incomprensión. Celebra, recuerda todo lo que Dios te promete en su palabra. Honra a aquel que hace posible todas las cosas. Él te sostiene, Él te ayuda, Él te guía, Él te fortalece. Dios se glorifica en ti y a través de tu vulnerabilidad. De eso se trata el crecimiento, aprender a ser vulnerables para que en nuestra dependencia de Dios Él pueda obrar de forma grandiosa. Cuando estamos enfermas, cuando estamos malas, que no podemos hacer las cosas, yo lo digo, yo en estos días que estaba con las piedras en el riñón dándole ahí, a mí me duele más el tener que depender de otra persona que el dolor del cuerpo. Y es lo que pasa cuando el Señor nos debilita. Necesitamos depender de Él. Y en esa vulnerabilidad debemos mantenernos toda nuestra vida. Porque cuando nos sentimos fuertes nosotros es cuando hay caída. El único fuerte en nosotros debe de ser el Señor. No pierdas la mirada de lo que está por delante. Porque hay promesas para ti. ¿Cuánto lo creen? Hay promesas para el pueblo de Dios. Hay promesas para sus mujeres en este mundo. Pero hay promesas para ti como individuo, como mujer. Promesas que Dios quiere cumplir en tu vida. Celebra a Dios. Celebra su voluntad en cada etapa de tu vida. Porque en cada proceso Él está haciendo que tú crezcas y des un pasito más para lo que Él ha preparado para tu vida, para esas promesas que ha reservado para ti, para que tú puedas verlas cumplidas, y Él será tu fuerza en medio de tu debilidad. Celebra en el desierto, celebra en medio de la debilidad, celebra en medio de la vulnerabilidad, celebra cuando encuentres aguas amargas, cuando pases por experiencias que la vida te regala que no son tan dulces para tragar. Celebra la grandeza de Dios, porque ahí Él manifiesta su poder
y perfecciona tu carácter y el mío. Ablanda nuestros corazones. Él sacará al agua de la roca en medio de situaciones duras, imposibles de cambiar. Él sacará agua de la roca y refrescará tu vida. Es que no hay otra manera para crecer. No hay otra manera para servir a Dios con poder que siendo débiles y vulnerables en Dios, para que su fuerza se multiplique y nos perfeccione. Jesús también fue debilitado como hombre. Vemos que Jesús no solo se hizo hombre, pero que hubo un momento en el cual, después de su bautismo en agua, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y estuvo 40 días sin comer. Se debilitó. Se debilitó en su hombre, en su ser hombre. Pero el Espíritu Santo lo fortaleció. Y precisamente fue tentado cuando pasó ese tiempo de ayuno. En medio de ese tiempo de ayuno, dice que pasaron los 40 días, tuvo hambre y fue tentado. En medio de la debilidad encontramos la fuerza de Dios para poder superar toda tentación, toda dificultad. Y esa autoridad que encontramos en Dios, cuando lo descubrimos en medio de la vulnerabilidad, nos hace fuertes, porque Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo, de ese trato en el desierto, y empezó su ministerio, empezó una nueva etapa en su vida, una manifestación pública de lo que Dios había trabajado con él en el secreto en su interior. Así que, hermana, amiga, te voy a decir una cosa en esta tarde. Si estás pasando por un desierto muy profundo en tu vida, por pruebas, si estás cansada, si te ves vulnerable, si piensas que Dios te lo está quitando todo y te está quitando la fuerza, es que algo nuevo Dios está a punto de entregar en tus manos. Te está preparando para algo nuevo, te está empoderando para que tú le sirvas, te está llenando de su fuerza y de su autoridad para que tú puedas dar un paso más y servirle en ese tiempo nuevo que Él ha preparado para tu vida. Me gustaría que pudiéramos cerrar los ojos unos instantes y meditar acerca de lo que hemos escuchado en esta tarde. Hemos hablado de consagrarse y creo que es tiempo, el reloj de Dios se acelera. Es tiempo de que te consagres, de que te rindas. Deja las excusas baratas para no servir a Dios. Deja excusas baratas. No levantes fortalezas y argumentos que Dios te derriba en un instante. Hay personas a las cuales el Señor hoy le está pidiendo que se consagren. Que dejen atrás su pasado, sus heridas, sus miedos, su comodidad, sus excusas, sus fantasmas, y que le sirvan, que se consagren. Hay mujeres que están estancadas. Han escuchado una y otra vez sermones, palabras, y han salido de su aposento alto de la misma manera en la que han entrado, porque no se han dejado renovar. Y el Señor hoy te dice, es tiempo de que te renueves. Es tiempo de que mi palabra obre, que tú seas sanada. Mi voluntad es buena para tu vida. No vivas víctima de la vida. No veas injusticias por todas partes. No vivas en la queja, en el lamento. Dios es un Dios de gozo. Te quiere dar paz, contentamiento. Y hay mujeres
que están realmente agotadas, cansadas de pruebas que parece que no tienen salida, y se ven tan cansadas y tan vulnerables que se sienten inútiles y piensan que algo malo están haciendo. Y hoy el Señor con su palabra viene para decirte que precisamente en esa vulnerabilidad en la que te sientes, Él quiere glorificarse, mostrarte su fuerza, su poder y lo que es capaz de hacer si crees en Él. Así que esta mañana me gustaría hacer una oración para todas las mujeres que se sienten identificadas en uno de estos 3 puntos. Y que de manera simbólica respondas ante una palabra que Dios te ha lanzado en este día, diciéndole: sí, reconozco que esta es mi condición, pero quiero celebrar. Y hoy te ofrezco mi vida para que sigas haciendo lo que quieres hacer en mí y me lleves hacia tu voluntad. Y si esta mujer eres tú y no eres invisible ante Dios, porque quizás entre tantas nos escondemos, pero para Dios tú no eres invisible. Él te ve a ti y te está hablando a ti y te está pidiendo a ti que le entregues tu vida y confíes.